Saludos cordiales en una ocasión más en estas charlas de FacMac que con tanta ilusión y con tanto cariño preparamos buscando y rascando temas que puedan no ser fáciles de encontrar o que, como es el día de hoy, muy fáciles de encontrar, no sea tan fácil separar. A mí me gusta decir el polvo de la paja, pero luego Juan me regaña y me dice que es el grano de la paja. Para mí tiene mucha menos gracia, pero bueno, vale. Eso, que para separar lo que está duro de lo que está maduro. Y entonces hoy venimos nuevamente, año y medio después, a hablar de la inteligencia artificial con una de las personas que tienen una cita regular para ponernos al día de cómo está el tema. Fijaros en año y medio lo que ha llovido, lo que han escuchado estos oíditos y lo que han visto estos ojitos que sabe comer la tierra. Así que fijaos si tenemos hoy plancha aquí para devanar con Antonio Ortiz, que en su día, hace año y medio, le conocisteis por ser uno de los fundadores de Weblogs, pero que ahora ya viene en su papel de, pues eso, para mí, experto en divulgación de inteligencia artificial. Vamos a poner eso, que me parece que le va a agradar más que si le digo que es experto en inteligencia artificial. Muy bien. Pues... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Antonio. Bienvenido a la charla de FacMac. ¿Qué tal estás? Un placer, Alf, y muchas gracias por tu presentación tan generosa y bueno, por abrirme las puertas de casa, que siempre es un gusto venir al podcast. El gusto es nuestro porque, sobre todo cuando hablamos de temas sobre los que hay tanto ruido, donde hay tanta información auténtica, reciclada, falsificada, exagerada, es muy difícil para nosotros, los transeúntes de la información, acabar, no digo entendiéndola, sino simplemente teniendo criterio para poder separar qué parece razonable que sea verdad y qué es un tío que se ha comprado una moto y va ahí a 180 por hora aprovechando que es gratis, ¿no? Ya aprovecho, ya que viene esta tos a recordármelo, ya aprovecho para pedir por adelantado disculpas. Y esta era su amiga que venía detrás, porque estamos con las enfermedades propias de la época y haré lo que pueda, pero no garantizo nada. Antonio, cuando lo dejábamos estábamos en el apocalipsis. Voces aquí y allá decían que la inteligencia artificial podía acabar con la humanidad, que a esto había que ponerle todos los interruptores del mundo, o que estábamos, o sea, nosotros mismos nos estábamos poniendo la soga al cuello. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, la verdad es que en lo que es el debate y en el liderazgo en la opinión pública, esas visiones más apocalípticas, más dumerianas, más tremendistas del riesgo con la inteligencia artificial han perdido muchísimo predicamento. Creo que aquí hay temas que trascienden lo puro tecnológico, ¿no? Que tienen que ver con el debate político, geopolítico, ideológico, pero todas las corrientes que eran muy reguladoras, y además reguladoras de manera preventiva, sobre todo, pues eso, previniendo, intentando anticipar unos posibles futuros riesgos que se veían capaces de diagnosticar que iban a suceder, pues son voces que han ido retrocediendo, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque básicamente... falta el eco. Yo creo que es porque los signos de los tiempos se lo han llevado por delante. Yo creo que hay varios hitos informativos y políticos que han provocado que la visión ahora sea mucho más... lo podemos ver un poco en los discursos de la propia Unión Europea, de qué orgullosos estamos de ser los primeros grandes reguladores de la inteligencia artificial, no nos podemos quedar atrás, el informe estará quitando la alarma, es la tecnología de este siglo y no tenemos ninguna gran empresa de inteligencia artificial, no estamos invirtiendo, no estamos quedando detrás respecto a Estados Unidos. Luego sale DeepSeek y DeepSeek pues manda un mensaje al mundo de que la guerra es de dos, que es de China y de Estados Unidos, y de nuevo la Unión Europea se siente que está fuera de juego. Y claro, cuando empieza esta carrera, si me permites el símil, armamentística, la sensación que tienen los países o las organizaciones como la Unión Europea es de extrema competencia y de no querer quedarse atrás, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos, tanto con Biden como con Trump, creo que siempre han tenido claro
que bueno, regulando algún cosito más o menos Biden, pero tampoco en absoluto en el nivel de la Unión Europea. Tenían muy claro que igual que hicieron con semiconductores en el siglo XX, ellos quieren controlar la inteligencia artificial en el siglo XXI. China hace 20 años que tiene, bueno, 20 años o más, ¿no? Un plan muy fuerte de apuesta por la inteligencia artificial, y la Unión Europea, el 80% del tiempo del discurso no era cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a competir, cómo vamos a integrar, cómo vamos a ser innovadores. Eso estaba muy ahogado respecto a qué miedo, vamos a regular, mira los eticistas, mira los secos, mira, ¿no? Era todo un rato un discurso de pues una sociedad que tenía miedo de que ahí pasaran cosas malas. Bueno, el caso es que por la propia dinámica de la competencia, de quienes están ganando y de las elecciones que han hecho algunos países, China, Estados Unidos tienen un camino muy claro, la propia Unión Europea, que abanderaba esa posición, pues está ahora mismo intentando girar, ¿no?, en un pequeño ayornamiento hacia otra zona, ¿no? Y aparte de que las propias empresas de inteligencia artificial, en un escenario ultra competitivo, si queréis luego lo podemos comentar, pero en la parte de los grandes modelos de inteligencia artificial hay un escenario ahora mismo terriblemente competitivo, y además competitivo de una forma en que no parece que nadie sea capaz de dar con algo no imitable. Es decir, todos son capaces de ponerse muy pronto por delante de todo lo que ha salido anteriormente. Y por lo tanto, incluso esas empresas, que algunas más y otras menos han hecho hincapié en la seguridad, en las auditorías que hacen a los modelos, en prevenir, en ajustar esos modelos para que no puedan generar cierto tipo de contenidos considerados de cierto peligro o cierta inconveniencia, es probable que también se vean empujadas por la propia fuerza de la competencia y de por no quedarse atrás a aligerar, digamos, los tiempos de esos procesos. La Unión Europea también, otra de las soluciones que está proponiendo es que haya una agencia estatal de la inteligencia europea, o que no sé si que cada estado cree su propia inteligencia artificial, o que haya una inteligencia artificial europea. Hay varios organismos. La Unión Europea tiene 2 y luego cada país tiene que tener 1. Está el Comité Científico de la Unión Europea, el órgano asesor de la inteligencia artificial de la Unión Europea, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de cabeza, ¿vale? Pero en la Unión Europea hay 2, y luego cada estado tiene que tener 1 que tendrá las competencias para seguir y ejecutar lo que dicta la EIAC, que es la normativa aprobada por Europa. Y ahí hay 2 cosas. Bueno, en España está va a ser en La Coruña, ya lo sabemos, está aprobado, lanzado, eso está en marcha porque es una ley que se aprobó. Es decir, no es una ley que vamos a ver si sale, no, está aprobada y se va a ir aplicando en plazos. Las primeras leyes, las más prohibitivas, que creemos que además es la más fácil con las que estás de acuerdo, porque eran cosas como los sistemas de puntuación social por parte de los estados. Bueno, pues vamos a estar bastante de acuerdo en que eso parece conveniente que nos lo ahorremos, ¿no? Bueno, el tema es que ya hay agencia en España para medir esto, pero hay una parte de la EIAC que, estando aprobada, y en agosto hay un hito muy importante, agosto de 2025, que afecta a los modelos generalistas, a los modelos de alto riesgo de cierto tamaño de computación en su entrenamiento, tiene todavía muchos reglamentos que aprobar. Es decir, los principios y lo que establece esta ley pues son de un orden general. Dice, hay que hacer una auditoría de seguridad a los modelos antes de lanzarlos, ¿vale? Por ejemplo, es una de las medidas. Vale, pero ¿cómo se hace esa auditoría? ¿Cuánto tiempo cuesta? ¿Quién supervisa? Etcétera. Toda la parte reglamentaria de cómo se ejecutan las cosas está por decidir. O hay que ser transparente con el dataset, con los datos de entrenamiento. Vale, pero ¿a quién tengo que informar de esos datos de entrenamiento? ¿Con qué nivel de detalle? Etcétera. ¿Con qué plazo? Bueno, eso es otra de las cosas que preocupa a las empresas de IA. El caso es que en estos reglamentos lo que se espera o lo que se sospecha es que la propia Unión Europea va a intentar aligerar pues la carga de exigencia para tener inteligencia artificial en Europa, básicamente. Pero va a crear, ¿tú crees que es factible o viable o deseable que España tenga una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial estatal generado por la administración? Bueno, ya lo tenemos. Es decir, eso ha sucedido y fue presentado por el presidente. ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acordaré el modelo. Bueno, me volverá en la cabeza.
Pero bueno, era una familia de modelos entrenados desde cero en el Supercomputing Center de Barcelona y que, por lo tanto, pues ya lo tenemos. Hay una cosa, ese es el grande, el mayor de ellos. Bueno, podemos hablar mucho en detalle, pero no son modelos muy usuales todavía, porque ni siquiera quiero recordar que estaban con la última fase de los entrenamientos, del ajuste fino. Tienen algunas cosas pues bastante positivas, por ejemplo, son completamente abiertos. Cuando oímos hablar de modelos abiertos, como los Llama de Meta, no lo son totalmente. Como Llama te dice con qué ha entrenado los modelos, no te da esos datos de entrenamiento, tú no puedes reproducir todo el proceso. En cambio, con lo que modelos completamente abiertos, como el español, el de Alia, pues sí es posible, sí es factible hacer eso. Entonces, bastante más abierto que los supuestos modelos open source, ¿no? Bueno, el punto es que esta apertura le da una potencia de adopción todavía mayor que otros, y esa característica de compartirte con qué datos se ha entrenado hace que sean modelos que van a cumplir la EIAC. Es decir, como la ley europea, cuando acabe de entrar en vigor, te va a exigir que el modelo que tú utilices como Estado, ¿no?, en la administración pública, en justicia, en donde sea, cumpla pues una serie de requisitos. La parte buena de tener este modelo estatal es que tú te has asegurado que lo has cumplido porque lo has hecho tú y has hecho todo el check de la ley europea. Entonces, la administración puede, con mucha tranquilidad, irlo integrando y adoptando. Si la administración empezara a trabajar hoy con la API de OpenAI, entonces estaría usando modelos que no saben si en agosto van a ser legales en Europa. Entonces no puedes empezar proyectos en la administración con esa incertidumbre. Entonces, esa es una parte positiva, factual y clara de tener modelos. Es verdad que el requisito no lo hemos autoimpuesto en Europa. Nadie nos obligaba, pero en las circunstancias como estaban, tienen esa ventaja. Luego, hay mucho descreimiento respecto a las administraciones públicas haciendo y lanzando tecnología. Y es verdad era mi siguiente pregunta, si podrán mantener el ritmo, si serán competitivas. Lo que parece por los benchmarks, porque como he dicho, no está acabado de entrenar del todo y no está ese fine-tuneo, además la parte ética tampoco está hecha, no son comparables absolutamente de forma completa a lo que hay. Pero lo que empezaron a decir analistas y lo que han aparecido en algunas tablas de benchmark es que estarían entre Llama 2 y Llama 3. Eso nos situaría en pues, más o menos entre 1 año y medio y 2 años por detrás del estado del arte, de otros modelos, aunque sean menos abiertos, pues bueno, de una naturaleza similar. Entonces, ¿merece la pena gastarse muchísimo dinero para que el Estado ofrezca un modelo abierto y que vaya 2 años por detrás? Pues, hombre, pero dicho así suena mal. Suena a que, mira, para eso no, dejemos que la gente que se juega el dinero y la empresa privada pues haga los modelos y nosotros los usamos y listo, ¿no? Porque tampoco el Estado hace un Windows, ¿no? O hace un MacOS, ¿no? Pero el caso de la no dependencia tecnológica es una opción también estratégica, y el caso de que, bueno, el primer modelo ha salido así, pero futuros modelos pueden salir mejor. Es decir, un mensaje que se ha repetido mucho es este modelo chino, DeepSeek, ¿no? Sobre todo el R1, que llama mucho la atención, ¿no? ¿Eso por qué no lo podemos hacer en Europa? Bueno, eso no pasa en Europa por 2 cosas. Una es porque no hemos tenido los 20 años de priorizar la inteligencia artificial, y eso es formación desde el instituto, apuestas por la excelencia en la formación de doctorados en inteligencia artificial, dinero y presión del Estado para orientar la industria tecnológica hacia la inteligencia artificial. Es decir, eso no sale de la nada, aparte de que DeepSeek tiene 500 millones de inversión. Existe también una economía de capital riesgo en China apostando por ese tipo de empresas, ¿no? Pero además, el modelo DeepSeek es un modelo que no tiene ninguna salvaguarda ética, que por supuesto no va a cumplir la EIAC y que no tiene ningún viso de cumplirlo, y que incluso, como es abierto y Europa lo podemos fine-tunear y podemos coger DeepSeek, lobotomizarlo para que no tenga la censura del Partido Comunista Chino, sino que tenga las ideas que la Unión Europea quiere, y ya tendríamos un modelo de estado del arte de un nivel excelente en Europa.
pero no cumpliría la AI Act. Nos hemos puesto unas exigencias legales que este modelo evidentemente no cumple. ¿Y no se pueden incorporar a posteriori? O sea, ¿esas tienen que estar por diseño desde el principio o...? Claro, hay algunas que supongo que sí. Es decir, por ejemplo, si yo hago una nueva versión de DeepSeek aprovechando que es abierto y paso las futuras auditorías de seguridad que me va a pedir la Unión Europea, ¿no? Y me hago responsable de lo que responde ese modelo, pues sí. Pero otros pecados originales, como compartir con qué se ha entrenado DeepSeek, si el creador original chino no nos dice, yo no puedo, en la Unión Europea, por lo menos parece que no podré, a partir de agosto, distribuir DeepSeek sin ese elemento. Con un asterisco muy grande, Alf, que es a ver el reglamento final que dice. Porque ahora mismo la Unión Europea está en un momento en el que, bueno, es que hemos pasado del discurso de... Bueno, no sé cómo decirlo. Barricadas. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo que era la secretaria de Estado española, que de hecho la IAT se aprueba con bastante aceleración por parte de España, que quería apuntarse el tanto, ¿no? Entonces, bueno, la secretaria de Estado empujó mucho todo el tema de la IAT y da una entrevista en Invertia, el medio este de economía, que ahora está incrustado en el español.com. Y le preguntan, bueno, pónganos un ejemplo de esos grandes problemas de la inteligencia artificial que va a ayudar a prevenir esta ley. Y la ministra responde, está publicado, está negro sobre blanco, dice algo así como, hombre, imagínate cosas que pueden pasar, que una página de cine podría estar discriminando el cine turco y no recomendarte películas turcas. ¿Vale? Bueno, hay más discurso, pero que el primero que te venga a la cabeza a la hora de recomendar es la discriminación por países del cine. Dices, bueno, es verdad que esto puede tener una cierta importancia y una cierta importancia industrial, ¿no? Sobre todo si tú eres un cineasta turco, claro. ¿No? Tú estás haciendo ahí un novelazo turco y dices, joder, Filmin, me estás jodiendo. Llevo 700 episodios y no me los enseñas a nadie. Entonces, claro, nosotros en el podcast hicimos mucho cachondeo de esto porque era un momento del retrato de la posición europea. Estamos preocupándonos ya por la filigrana última ética, porque hay una idea de fondo que subyace, Alf, que es un pensamiento mágico europeo. Ese pensamiento mágico europeo consiste un poco en que podemos conseguir el cambio tecnológico sin ninguna externalidad negativa. Y eso, como no ha sucedido nunca en la historia, pues a mí me parece un poco pensamiento mágico, wishful thinking. Ojalá pasen esas cosas. Pero todo cambio tecnológico tiene ganadores y perdedores. Clases sociales a las que le viene bien, clases sociales a las que le va peor. Sociedades que salen reforzadas, sociedades que salen perjudicadas. Empleos que palidecen y se pierden o se transforman, y empleos que resurgen y triunfan, ¿no? Entonces, ¿por qué los últimos 60 años han sido la era dorada de los nerdazos con gafas informáticos? Porque hubo unos cambios tecnológicos que propiciaron y dieron protagonismo al desarrollo software. Entonces, a todos los que somos unos empollones y se nos daban bien multiplicar matrices, pues nos ha ido bien. Pero eso es también una cara, y la otra cara es que hubo gente perjudicada, empleos que se constriñeron, industrias que se separaron y empresas que se fueron a cero patatero, desde la Kodak a cualquier otro ejemplo que podamos dar, ¿no? El caso es que la Unión Europea tiene ese pensamiento mágico de, oye, vamos a conseguir controlar los peores casos, porque los conseguimos anticipar y prever a priori. Sabemos que van a pasar cosas malas con la IA, que van a ser esas, y no vamos a perder ninguno de los casos buenos. Mi impresión es que lo que hacen es un poco perder los casos extremos. Es verdad que hay casos muy negativos que has prevenido y que si hubieran ocurrido, pues ya no los tienes, pero también pierdes toda la parte de casos extremos positivos que podrían darse con la inteligencia artificial y que no la van a hacer europeos, porque realmente no tienes ni la cultura, ni el presupuesto, ni el mercado de capital riesgo, ni la legislación que lo propicie. ¿No podríamos coger el código abierto de DeepSeek y utilizar los datos que ha utilizado Alia para entrenarlo? Y entonces teníamos la ventaja de la tecnología de los chinacos con el Open Dataset de... Sí.
de España. Sí. Cumpliendo la ley, por así decirlo. Esto es absolutamente correcto, siempre y cuando, tienes un muy buen punto, siempre y cuando nos creamos que los chinos no han sido un poco piratillas. Voy a explicar un concepto técnico. Hay un concepto técnico que se llama, en el entrenamiento de inteligencia artificial, destilación. En la inteligencia artificial tenemos modelos mejores, que generalmente son más grandes, y al decir más grandes es que ha costado más entrenarlo y cuesta más ejecutar, ¿no? Muchas veces te vienen los tamaños. Llama 70 billion parámetros. O sea, es un tamaño pues ya mediano. El 8 billion parámetro es el chiquitito y el 400 billion parámetro es el gordaco gigante que necesitas la estrella de la muerte para ejecutarlo, ¿vale? Entonces, hay una técnica de inteligencia artificial que intenta optimizar y conseguir rendimientos de modelos de tamaño grande en modelos pequeños. ¿Cuál ha sido el gran avance desde que nos entrevistamos nosotros en la última edición del podcast a ahora? En que los laboratorios de IA cada vez gastan menos esfuerzo en entrenar las IA, en hacerlas más grandes, y le dan más tiempo para pensar a los modelos. Son la clase de modelos que se llaman razonadores. Lanzó OpenAI con la clase O, el O1, ahora los últimos son O3 Mini, O3 Mini High, O3 Mini que no nos dejan tocar. En fin, son los modelos razonadores. Estos modelos razonadores, bueno, aparte de alguna diferencia técnica con el uso de aprendizaje por refuerzo, lo que tienen de diferente es que no están mejorando el rendimiento porque sean más grandes o se hayan entrenado más tiempo, sino que en tiempo de ejecución le dejas buscar más tiempo buenas soluciones y buenas respuestas, ¿vale? Y buscan introspectivamente, no buscan por internet, buscan razonando en el espacio de razonamientos humanos del que han aprendido. Sí. Eso, vale. Entonces, vamos a la técnica que supuestamente han empleado los chinos. La destilación consiste, si yo tengo un modelo razonador, por ejemplo, el O1 de OpenAI, este modelo de razonador le dejo pensar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 7 minutos, y me da respuestas buenísimas. Vale. ¿Y si yo cogiera esas preguntas y respuestas, vale, y se las diese a un modelo chiquitito para entrenarlo? Es decir, empezaría a tener las ganancias del modelo grande porque le ha dejado pensar mucho tiempo, es decir, en un modelo pequeño que además, teniendo menos coste en todos los sentidos, me podría dar esas respuestas mucho más rápido porque aprende, digamos, a partir de razonamientos que ha hecho alguien mucho más listo. Es como si tú y yo ahora nos leyéramos todos los libros de Marie Curie, Einstein, Ramón y Cajal, ¿no? De gente súper inteligente y fuéramos aprendiendo de su razonamiento. Pues mejoraríamos nuestra inteligencia. Bueno, el caso es que esta técnica de la destilación va en contra de los términos y condiciones de casi todas las empresas. OpenAI te dice, no puedes usar la salida de nuestro modelo para entrenar otro modelo de IA. Es decir, ellos te prohíben, lo que tú aceptas, términos y condiciones, te prohíben hacer esto. Aunque ellos se apropiaron indebidamente de todo Internet. Eso es. Es decir, OpenAI, es decir, cogimos todo Internet para entrenar a ChatGPT, no pedimos permiso, no compensamos económicamente, pero si tú usas mi modelo para entrenar otro, estás rompiendo los términos y condiciones. Y ojo, puede ser que esto lo ganaría en un juzgado. En Estados Unidos parece que es lícito usar los datos para entrenar, porque no violas el copyright en el sentido de que no reproduces, no almacenas, porque los modelos de inteligencia artificial no tienen una base de datos con todos los datos que han sido utilizados para entrenar. Usaron esos datos para dominar el lenguaje y aprender cómo es el mundo. Bueno, el caso es que es probable que los chinos usaran destilación, de los modelos mejores occidentales. Pero, claro, lo que nos están enseñando también los chinos es que usar destilación hace que avancen mucho los modelos. Es decir, tenés un modelo como DeepSeek muchísimo más eficiente que O1 de OpenAI y, digamos, ahí demuestra dos cosas. Una, que la destilación es un buen mecanismo para ganar eficiencia y dos, que OpenAI no tiene nada que la proteja ahora mismo de que la competencia lo iguale. Tú puedes ir por delante, pero en pocos meses ahí están los demás. Entonces, ¿Europa puede hacer eso? Técnicamente se puede. Tú coges a los científicos del Supercomputing Center. De hecho, hay unos científicos de Oxford que han hecho... dice, mira, cogemos un modelo tontísimo, hacemos tontísimo, pequeñísimo, me quiero decir. Hacemos la técnica de DeepSeek y nuestro modelo mejora un montón y se pone...
no digo top 3, pero en el top 20 de modelos a partir del puesto 150. Entonces, Europa se puede, claro, es que lo han hecho. Es decir, está demostrado que eso es viable. Ahora, que todo esto cumpla las salvaguardas y términos y condiciones legales de forma estricta, pues otro debate. Me gustó mucho tu comentario de que no era la aparición de DeepSeek, no era un momento Sputnik para OpenAI, sino que era la demostración de que los chinos habían visto OpenAI y habían dicho, nos estamos quedando atrás, vamos a dar un salto, ¿no? Eso, sí, es que, bueno, tú lo sabes mejor que yo. Ese es el caballo que venía corriendo desde atrás y que no estaban ningunas apuestas. Sí, es que creo que pasa mucho en el sector tecnológico que como las principales empresas y los grandes lanzamientos típicamente han sido estadounidenses, tanto la forma de mirar, la forma de contar, las fuentes más preponderantes, los medios principales, también son estadounidenses. Entonces, esta primacía, no solo en lo tecnológico, sino en el relato sobre lo tecnológico, pues moldea mucho también el discurso del resto del mundo. Por lo menos del resto del mundo occidental. Entonces, cuando los americanos ven DeepSeek, dicen, este es nuestro momento Sputnik. El momento Sputnik es el momento en el que pues la industria espacial estadounidense, y muy importante, la subsiguiente industria de los semiconductores, ven el impulso que necesitaban para que el gobierno les apoyara y el ejército de Estados Unidos les apoyara, porque les pasó literalmente, no literalmente como dicen los chavales, sino literalmente por encima de las cabezas. Entonces los rusos le pasaron por encima de la cabeza del Sputnik a Estados Unidos. Entonces ellos dicen, nosotros estábamos confiados, pero DeepSeek es nuestro momento Sputnik. Pero es que el relato encaja mucho mejor al revés, como tú dices. Es decir, China lleva décadas apostando por inteligencia artificial, pero hay una innovación que es el modelo Transformer, que es estadounidense, que se crea dentro de Google, que supongo que seguirán tirándose de los pelos y de las cabezas. ¿Qué olfato tienen para los negocios? Ay, los amics de Google. Bueno, pues este modelo Transformer hace un clic y es el que posibilita toda la avalancha de la inteligencia artificial generativa. El modelo Transformer es una forma de hacer deep learning, redes neuronales profundas, y en la que, bueno, hay un montón de cositas técnicas, pero el meollo de la cuestión es que es lo que acabaría permitiendo la explosión de la IA generativa. Es decir, el adivinar la siguiente palabra ahora no solo era una cosa curiosa que a veces funcionaba y a veces era terrible. Ahora es, estas máquinas dominan el lenguaje. Lo ves en el momento ChatGPT, lo ves en el GPT-4, eso domina el lenguaje, ¿no? Entonces, toda la parte de la IA generativa pilla bastante a la contra a las empresas chinas. Que es verdad que tenían mucho machine learning, mucho deep learning, pero no con esta óptica de los generativos, sino con otros frameworks, otra forma de abordar los problemas, ¿no? Entonces, se quedan bastante por detrás y DeepSeek es el momento que demuestran que pueden reaccionar. Y de nuevo, DeepSeek nos plantea esa duda de, si los chinos, a un coste supuestamente bastante menor, son capaces de estar menos de un año por detrás del mejor modelo estadounidense, pues aquí ya tenemos una competencia, que hay una carrera de dos. Esto no es solo cosa de los yanquis. Pero una cosa que hemos dejado antes, con ese panorama, ¿hay alguna posibilidad de que en Europa surjan empresas que puedan competir, que acaben haciendo que la carrera sea vamos a decir, de 2.25? No voy a decir de 3, pero no sé, que luego salga ahí abajo uno pequeñito gritando, yo también. O no, bueno. o nos han capado y nos han atado las patas y nos han atado al poste y aquí no hay manera de correr con estas trabas. Hay gente muy pesimista. Yo la verdad es que no lo soy tanto. Yo no creo que esto esté maduro y consolidado. Maduro y consolidado está el mercado del smartphone. ¿Puede haber un sistema operativo europeo funcional en los teléfonos móviles? Diría, olvídate, porque lo importante no es tener un sistema en el que el usuario le dé un icono y haga cosas. Lo importante es la pila de valor que se ha generado encima de esas plataformas. Tú no puedes
razonablemente esperar en 5 o 10 años que eso vaya a pasar y no hay inversor que espere 10 años a ver si quemando miles de millones estoy ahí. Claro, en inteligencia artificial mi sensación es que no estamos en esa madurez. No es un sector maduro en el que esté clarísimo. No está clarísimo ni quién es el ganador. No está clarísimo cuál es la posición en la cadena de valor más interesante o más importante. Y bueno, y ahí yo creo que queda muchísimo por decidir. En la parte de modelos de lenguaje está Mistral. Es la única europea que ha descollado y que está ahí. Sí, Mistral tiene un papel razonable, tiene un papel bueno de smart follower, que lo llamarían en la industria, ¿no? Que están ahí, hacen sus cosas y bueno, francesa, ¿no? Es, ¿verdad? Sí, francesa, sí. Han lanzado Le Chat. Le Chat, ¿no? Sí. Le Chat. Y entonces están en la carrera, no se han descabalgado, que ya es mucho decir, ¿no? Pero hay que pensar también que la inteligencia artificial, igual que en otras carreras tecnológicas, hay distintos roles en la cadena de valor. Es decir, a lo mejor Europa no podía competir en la fabricación de microchips con Taiwán y las economías de escala de Corea y con los japos y con Estados Unidos, pero se cuela por una rendija SML en la serigrafía de los chips tal, y entonces SML es un papel imprescindible en esa industria. Es verdad que no es la mejor posición ni es la empresa más grande, pero ha conseguido su sitio. O, por ejemplo, Facebook o Google son... No, Google, perdón, es un mal ejemplo. Facebook es una enorme empresa de software y plataformas digitales, pero no controla las plataformas en las que está. De hecho, con Apple, ya lo hemos discutido, está muy peleada y muy a la contra de las reglas que Apple le sojuzga y le obliga. Pero está en la capa de aplicación y servicios y de ahí no le mueve nadie. Es decir, en la IA, pues hay una parte de infraestructura que el que más dinero está ganando ahora mismo es Nvidia, todos lo sabemos, porque estamos en esa fiebre de que hay que construir data centers cada vez más gigantes y las empresas... Centrales nucleares. Sí, y centrales nucleares, claro. Ríete tú del ecologismo, no hemos acabado. Bueno, hay una parte de ecologistas que dicen que las nucleares no son... como no tienen efecto en la capa de ozono... La capa de ozono, perdón, no tienen emisión de gases invernaderos. Sí. Bueno, el punto es que hay otras capas que no son ni la infraestructura de los chips ni la de los grandes modelos de lenguaje, sino en la capa de aplicaciones y servicios, por ejemplo, en las que va a haber muchas oportunidades. Entonces, si tú vas a montar una empresa europea que tiene dos características, una es menos capital riesgo probablemente disponible que el que tengan los americanos, y dos, a priori mercado más fragmentado y más pequeño, porque una ventaja no es que los europeos, es que siempre soy menos innovadora, soy menos arriesgados. No. Yo las explicaciones culturales me cuestan más creérmelas o comprarlas. Hay una característica material que nos perjudica a Europa, que son los mercados fragmentados. En el mundo, en la industria de los contenidos es clarísimo. Tú lanzas un medio de Estados Unidos y el potencial son varios cientos de millones de ciudadanos, de poder adquisitivo más alto, con un idioma en común y con un funcionamiento de mercado único. En Europa somos somos un chocho. Sí, tenemos muchos idiomas, tenemos el mercado publicitario es estatal, no es estatal, aunque tenemos algunas legislaciones en común, y las más importantes son en común, luego hay legislaciones particulares. Es decir, los mercados a los que van las empresas europeas son más pequeños de entrada y es más difícil pasar a un segundo mercado que empezar en uno muy grande y luego, una vez con todo ese capital que puedes acumular, ir a más mercado. Entonces, Europa ha anunciado un plan que consiste en 200.000 millones de inversión, que no es poco, ¿no? No es poco. En el que 150.000 privados y 50.000 públicos para empujar esto, pero es un plan que es como ahora mismo una declaración de intenciones, ¿no? Y además es un plan un poco misterioso porque no hay ninguna empresa española. Hay muchas grandes empresas europeas diciendo aquí vamos a poner pacta, pero española no hay ninguna. Bueno, no sé, es un poco misterioso. Pero mira, volviendo a la pregunta, yo creo que está todo tan abierto, estamos tan pronto, que creo que sería un poco, no sé, un poco cobardica, ¿no? No ir a la pelea y no intentarlo. Eso es precisamente esta volatilidad, esto de que ahora sale el DeepSeek, pero pasado mañana sale el Green, lo que sea, y entonces el DeepSeek ya es una castaña y van cayendo unos encima de otros como elefantes en estampida.
hace bueno el acercamiento de Apple de vamos aquí a pasito, vamos a implementarlo metro a metro y con todo tipo de trabas y controlando muy bien qué es lo que sale y cómo sale, que nos jugamos la reputación. Que esto da para un enorme debate. Yo te voy a decir que conceptualmente me gustó mucho como pensaron Apple Intelligence, porque tenían ese punto conceptual de a partir de tu información personal es como mejor puede funcionar la inteligencia artificial. Entonces, esa vinculación dispositivo, datos personales, inteligencia artificial, el estar en local, pues de momento parecía una aproximación conceptualmente bastante buena. ¿Sí? Me apalanco en mis fortalezas y te voy a dar algo que no te puede dar la inteligencia artificial X, que te conectas a través de un navegador, ¿no? O una aplicación. Entonces ahí yo le di una fortaleza. Mi impresión al final es que creo que han ido demasiado rápido. Es decir, lo que estoy viendo yo de los... Eso sí que no la he visto venir. De los que si unos se habían dormido, Apple estaba, en el sueño profundo. Claro, pensando que esto no iba a pasar nada. Nunca, demasiado rápido para el nivel de ejecución que ha habido. A lo mejor hay que explicarlo así. Es decir, creo que el riesgo de mala experiencia de usuario con las cositas que han metido en Apple Intelligence de lanzamiento, ¿no? Versus la ganancia para el usuario, valor real que tienen esas herramientas, a mí no me sale rentable. Me ha parecido un movimiento un poco, no sé, yo estoy menos metido en el mundo Apple, me ha parecido que un movimiento un poco deudor del nerviosismo. Si a los chinos le ha pillado la contra, parece que Apple le ha pillado a la requete contra. Y que eso se nota, eso se huele, ¿no? Cuando Apple lanza algo redondo en lo que creen que, ¿no? Y eso pata y suena, y con esto lo que ahora estamos es tapando agujeros y de alguna manera cruzando los dedos, ¿no? Entonces, mi impresión es que todo lo que he visto de integración de inteligencia artificial en el móvil todavía me parece lejos de lo que podría ser, y lo que podría ser y lo que yo creo que tiene que ser es el superasistente del móvil, ¿no? Es decir, la generación que tiene que dar relevo a Siri tiene que tener un trabajo que es el trabajo que hace la inteligencia artificial, que es trabajar con la semántica. Te digo que necesito, te digo que quiero, y tú eres capaz de entender o capturar muy bien mis intenciones. Tiene que ser una interfaz de voz completamente natural, como si estuviera hablando con una persona. Y ahí quien más se ha acercado es el modo de voz de ChatGPT. Y tiene que ser multimodal porque eres capaz de entender la semántica de lo que hay en mi pantalla. Entonces, si las piezas de inteligencia artificial que ya están por ahí a un nivel de madurez medio alto para hacer una experiencia de usuario de ese tipo se acaban juntando, pues lo que tiene sentido es que al final tenga esa inteligencia ahí. Pero esto de crear un emojincito, te hago resúmenes, pero sigo pegando el precio de que estos modelos siguen alucinando. Además, como son modelos muy pequeños que trabajan en local, no son realmente muy buenos. Tengo pequeños gimmicks desperdigados por ahí sin mucha coherencia. No me da la impresión de producto Apple redondo, terminado, convencido, y me parece una reacción más propia del nerviosismo. Entonces, hay una cosa que además en inteligencia artificial va a ser muy importante, que tú lo has dicho muy bien. Es decir, los modelos cada semana se superan uno a otro. Ahora Grok está topando los PageMac. Vamos, en cuanto Anthropic saque su modelo, va atrás. En cuanto OpenAI saque el 4.5, va atrás. Es que va a ser así. Se ve venir clarísimo que esto va a ser el devenir de los próximos meses. Entonces, como esa parte de los modelos es, pues no sé, son todos muy parecidos en nivel, ninguno da con un secreto que los demás no puedan imitar, es probable que haga que los ganadores de inteligencia artificial no tengan su ventaja competitiva en el laboratorio, sino que tengan su ventaja competitiva en la capacidad de grow. Es decir, la capacidad de, ya tengo los usuarios, la capacidad de distribuir. Entonces, Apple, la fuerza de Apple. Ahí Apple es fuertísima, ahí Android es fuertísimo, Meta relativamente fuerte,
Microsoft relativamente fuerte. Es decir, hay unos actores que ya tienen los usuarios. O puedes ser de un emprendedor muy listo y hacer el grow y buscarte la vida. OpenAI es más difícil, pero tiene mucha marca. ChatGPT ahora mismo es una de las marcas más potentes que puede haber en el sector tecnológico. Bueno, en fin. Sí, al final vamos en que el modelo de inteligencia artificial pues no es muy difícil diferenciarte. Es posible que la diferenciación o el ganador de quien pueda y poner una solución es el que sepa integrar, sea capaz de hacer una experiencia de usuario muy buena y tenga los usuarios. Entonces, ¿es verdad que Apple va por detrás? Pues, bueno, objetivamente sí. Yo la inteligencia artificial Apple la veo muy por detrás. Pero que tenga una posición tan complicada o arriesgada respecto a esto como para ponerse nervioso y lanzar cosas que no. Yo creo que puede equivocarse por eso, ¿no? Por exceso de prisa. Cuando lanzó su Apple Intelligence, Apple dijo que no venía a Europa porque el entorno era equívoco o ambiguo o no era seguro. Pues eso, que con tanta regulación y con tanta obligación de la transparencia y de la compatibilidad, que no podían hacer nada que no pudiera ser hecho, que no estuviera abierto a los demás, es decir, que pasaban del mercado europeo, que tampoco era tan importante para ellos. Ahora dicen que llega en abril. ¿Ha cambiado algo o aquello fue una larga cambiada que dio Apple para decir, no, de momento, como esto está muy verde, vamos a sacarlo solo en inglés, que es lo que dominamos, y que nos dé tiempo un poquito a trabajarnos los otros idiomas? Pues puede haber un poco de todo, ¿no? A veces se hace de la necesidad virtud, ¿no? Bueno, ahí también había voces que decían de gente más metida en Bruselas y en lo europeo, que las empresas tecnológicas empiezan a intentar presionar con eso a la Unión Europea. Es decir, tú nos pones multas enormes, nos vigilas, estamos en los tribunales. Hombre, si esa es la relación, voy a intentar darle a entender a mis usuarios que por culpa tuya no pueden tener la tecnología, que por culpa tuya se quedan atrás. Y vamos a remachar un poquito, ¿no? Vamos ahí a meter el dedo en la llaga de que, oye, es que la Unión Europea en tecnología, en innovación se queda atrás, siempre somos los últimos, ¿no? Dicen que ahí puede haber un poco de eso. También yo creo que, y conozco a algún abogado que trabaja en Big Tech, no Apple, pero sí en Big Tech y en temas regulatorios, y él dice que incluso los más metidos tienen un problema con la Unión Europea, porque de la GDPR, DSA, la DMA, la IA que entra ahora, pues tienen mucha incertidumbre y ven algunas cosas muy discrecionales. Y pues, él es de lado, ¿no? Es el de lado de la Big Tech, con respecto a cómo Europa se está comportando. Y aquí tenemos una última variable. Tal como está actuando la administración Trump, Zuckerberg, por lo menos, él sí ha sido muy claro. Zuckerberg, después de los multados de Europa, dice, oye, Donald, esto que nos hace la Unión Europea en los juzgados de ponernos multas, tal, estos son tarifas. Esto es una tarifa que nos pone la Unión Europea, que nos tiene manía, peajes, claro, ¿no? Y cada vez en cuando coge una Big Tech estadounidense y nos quita miles de millones que corresponden a una empresa de Estados Unidos y sus accionistas. Entonces, claro, como Donald... Que ese es un lenguaje que Trump entiende muy bien. Claro, entiende muy bien, pero es que Trump es un tío que dice que el IVA es una tarifa comercial. Ya. Es decir, el gatillo lo tiene ahí. Entonces, parte de la foto de todos los magnates de las empresas tecnológicas en la inauguración del mandato de Trump también es, queremos estar aquí muy presentes en un momento muy regulatorio de nuestra industria, tanto aquí como en Europa y otras partes del mundo. Entonces, que esto forme además parte de la película que tenemos ahora de guerra comercial, pues probablemente sea uno de los capítulos. Y como usuarios, ¿qué podemos esperar? O sea, ya sabemos, la inteligencia artificial, por lo menos de momento, ha dicho que no va a acabar con el mundo ni con los humanos. Es terrible, pero es posible que acabe siendo para lo que se use sea para sustituir a PowerPoint. Y que en vez de usar PowerPoint, pues ahora usemos una IA que nos haga las presentaciones. Sí. ¿Qué podemos? O sea, ya hemos hablado de que esto va a seguir continuamente evolucionando, pero ¿hacia dónde va esa evolución? Aparte de abaratar costes o ser más rápida o más lenta para poder razonar más,
en nuestra vida, cómo la vamos a ver llegar, porque lo que está claro es que esto es el futuro. Es decir, es lo que va a conformar el futuro. Acabaremos teniendo neveras con inteligencia artificial, bragas con inteligencia artificial, gafas con inteligencia artificial, todo, porque si no, no se va a vender. O dicen que tiene inteligencia artificial o va a ser antiguo. Entonces, esas dos palabras las vamos a oír. Habrá sopas creadas por inteligencia artificial con un balance de grasas saturadas aprobado por una inteligencia artificial, todo. Entonces, ¿nosotros qué podemos esperar de la inteligencia artificial? Guau, qué preguntaza y qué temazo tenemos delante. Primero hay un debate sobre hasta dónde puede llegar lo que hagan estas empresas, ¿no? Y hagan estos laboratorios. La ciencia que subyace, el modelo científico técnico que hay por debajo de estos modelos, se acabará pegando con un muro o seguirá avanzando. Muchas veces tenemos ese argumento. Jolín, pues si en 2023 estaba a este nivel, en 2024 está aquí, pues en 2025 o en 2026, en 2030 será una locura. Sí, será más inteligente que toda la raza humana. Pero bueno, ese es el mismo principio de que, bueno, cuando mi hijo de 0 a 3 meses creció esto, de 3 meses a 6 meses creció lo otro, pues ahora con 16 años debería medir 14 metros. No todos los sistemas funcionan así. Es decir, de hecho, es muy probable, y en todas las investigaciones también científico-técnicas, es que las soluciones más obvias y de rendimientos más inmediatos y más grandes se alcancen primero. Si tú eres un científico que estás intentando explotar una forma de hacer las cosas, es muy probable que a lo que sea más obvio, claro, que te va a dar beneficio y más avance, pues lo apuestes, ¿no? Y que cada vez sea más difícil encontrar puntos de mejora o aspectos mejorables. Dicho esto, como hemos comentado antes, la industria ha salvado una pelota de set, ¿no? Una pelota en la que ya los más escépticos, los que dicen la burbuja de la IA se va a explotar, esto no va, ya se ve que cuánto está tardando OpenAI en sacar GPT-5, eso es porque no lo ven claro. Hay un discurso siempre un poco ahí de esto es una burbuja, acabará explotando, ¿no? Pero con los modelos razonadores ahí le volvieron la vuelta a la tortilla y dijeron no, es verdad que, o es verdad, pudiera ser verdad, que nosotros no decimos que lo sea, que las ganancias en el entrenamiento y el hacer un modelo más grande ya no nos da la mejora de rendimiento pasado. Ya no vamos a tener los saltos de GPT-2 a GPT-3, ni de GPT-3 a GPT-4. Los saltos, las mejoras van a ser mejoras, pero a menor incremento cada salto. Pero mirad los razonadores. Los razonadores ahora están en el top 100 de programadores del mundo, están dejando boca abierto a los mejores matemáticos del planeta. Y ya hemos encontrado soluciones para aplicarlos en la investigación médica. Entonces, es verdad que la industria está consiguiendo caminos para, de alguna manera, decirnos que el techo todavía no está cerca. Y, por lo tanto, va a ser muy difícil adivinar el futuro porque vamos a ver innovaciones potentes en los próximos meses y años. Y este año va a ser, para los usuarios, yo creo, y para el mundo, va a ser excitante, va a ser emocionante. A no ser que tengas mucho miedo de la IA, que entonces no, pero vamos a ver cosas realmente potentes, ¿no? Entonces, a mí es una parte que me tiene pues excitado, intrigado, y por eso nos metimos a la IA, ¿no? Porque nos teníamos esa apuesta de que si iba a ser la tecnología de la década, cuando empezamos, ya empezamos el discurso si iba a ser la tecnología del siglo. Ahora bien, yo creo que como usuarios, creo que faltan varias piezas. Yo creo que tanto profesionalmente como personalmente hay muchos aspectos en los que la IA nos podría dar valor y nos podría ayudar, nos podría dar productividad y nos podría hacer muy buenos servicios, pero nos cuesta integrarla, nos cuesta aprenderla. Es decir, ya con lo que hay se podrían dar unas mejoras porque hay un desfase entre el early adopter que está súper metido y el común de los mortales. Entonces, ya con lo que hay creo que podríamos tener, además los estudios lo avalan, ganancias de productividad importantes profesionalmente, ¿no? Y creo que faltan también soluciones que desde el diseño de producto acorten esta brecha entre el potencial y todo lo que puede hacer una IA y que el usuario sea capaz de aprovecharlo.
Estamos en el momento a lo mejor un poco Nokia N95, que les gusta mucho a los de Apple el recordarlo, ¿no? Es verdad, tú puedes tener todo ese camarón, el GPS, un montón de cosas. Esto también reproduce la música, pero no hay un buen vehículo, una buena forma de llegada, un buen diseño de la experiencia de usuario, de manera que el gran público pueda aprovechar el potencial de este cacharro, ¿no? Entonces, también es un buen momento para hacer producto. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Mira Murati, una de las... OpenAI es una empresa muy curiosa. Es una empresa en que un montón de gente se va cada pocas semanas para fundar su propia competidora, ¿no? Es una cosa muy loca, ¿no? Bueno, Mira Murati es una figura muy importante. Entonces, cuando han lanzado su propio proyecto de inteligencia artificial, ella ponía el énfasis en producto. Dice, no, lo que necesitamos son cómo hacer producto tecnológico y digital que haga de buen puente entre todo lo que puede hacer la IA y el usuario para que pueda aprovecharla. Ya. Para mí es que la IA, o en general cuando un producto entra en este tipo de ciclón creativo, es un poco como los castellers, estos catalanes que se van cogiendo pisos y pisos y pisos, y llega un momento en que la única manera de mejorarlo es tirarlo abajo y empezar otra vez desde el principio, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que pasó con DeepSeek, que OpenAI tenía una manera de trabajar los grandes modelos y llegó DeepSeek, no, nosotros más pequeños, tal, no sé qué. Pues yo he leído por ahí optimizando los recursos que tenían con la carencia de procesadores, etcétera. Entonces lo hacemos de otra manera y se produce este gran avance, este abaratamiento de costes, etcétera. Cuando sobre esta nueva tecnología seguirán creciendo y llegará un momento en que otro empezará desde otra perspectiva con un enfoque nuevo y habrá que tirar abajo lo que conocemos para empezar otra progresión, ¿no? Llegando desde otra dirección. Claro, fíjate que en el mundo técnico-científico, aunque ahora mismo todo el mundo está en el camino que va desde el Transformer a lo que tenemos hasta ahora, y ahí es donde se está echando el dinero y se están haciendo las cosas, hay una minoría que dice lo siguiente. Todos estos modelos, y todos los que han usado ChatGPT lo saben de sobra, alucinan. Y alucina es que se equivocan. El que ese adivinador de la siguiente palabra, ese autocompletador con pretensiones, el tono más despectivo de los críticos de este tipo de modelos, ¿no? Es un autocompletador con pretensiones, ¿no? Pues, claro, como su ejercicio es adivinar o aplicar el juego probabilístico que ha encontrado en los datos de entrenamiento, ¿no? De cuál sería probablemente el siguiente token, la siguiente palabra, cómo continuar la frase. Como eso está en el corazón de esta tecnología, eso le da muchas cosas buenas. Domina el lenguaje, capta muy bien tu intención, trabaja con la semántica, ya lo hemos dicho. Pero tiene ese pecado original de que en ese juego probabilístico en algún momento se puede equivocar en lo factual, en lo preciso numéricamente, en ciertos aspectos que de alguna manera lo convierten en peligroso o al menos en no confiable en labor de producción sin supervisión humana. Entonces, ahora se desarrolla mucha doctrina de cómo trabajar con esto. Que sea un copiloto, que sea un ayudante, ¿no? Te dice Microsoft muy bien, por el nombre muy bien, es copiloto, ¿no? Él está ahí debajo tuya, es tu becario, ¿no? El humano en el proceso, de Human in the Loop, ¿no? Es una forma del management que quiere implementar la IA, que te dice siempre tiene que haber un humano que compruebe las cosas, porque este pecado original existe. El punto es que hay gente en el ámbito científico-técnico que dice mientras no cambiemos el modelo científico-técnico subyacente, nunca nos libraremos de este pecado. Siempre habrá algún margen de alucinación y por lo tanto la IA no podrá dar el siguiente paso. Ese siguiente paso son los agentes. Es en lo que están prácticamente volcados pues los grandes laboratorios. Está en el discurso de todos, de Google, OpenAI, de Anthropic, de Microsoft, todos están con el tema agéntico y el agente tiene dos características que lo diferencian del ChatGPT que tenemos ahora, del chatbot conversador. Uno es que en principio le dejaremos ejecutar, es decir, no será solo alguien que nos rescate información y nos cuente cosas, ¿no? El intercambio de información no será su única función, sino que
delegaremos en él la ejecución. Y 2, va a funcionar con un objetivo. Te diremos, tienes que conseguir esta meta y tú planifícate, ¿no? Organízate para dar los pasos necesarios para conseguirlo, ¿no? Es muy curioso ver a Operator, ¿no? El proyectito que ha hecho, el primer ejemplo de agente que ha sacado OpenAI, que básicamente funciona a partir de usar el navegador. Como puedo procesar la imagen y trabajo con la semántica, puedo entender lo que hay en la página web. Entonces, si yo le digo a Operator, quiero un billete de tren de Málaga a Madrid el 4 de marzo, que sea después de comer y que sea en primera, no sé qué, pues venga, ponte en marcha. Entonces, el agente, entre comillas, este sistema, en un navegador virtual que está en las máquinas de OpenAI, no usando tu navegador local, sino algo que está en sus máquinas virtuales, empieza a ejecutar. Solo se para cuando tienes que meterle un usuario o una tarjeta de crédito o piensa que va a hacer algo peligroso o algo peliagudo que OpenAI quiere que tú revises primero. Pero ya está ahí un poco ese germen y esa idea. ¿Cuál es el problema? Que si la base sobre la que se construye algo al que le vamos a dar autonomía y capacidad de ejecución sigue teniendo ciertos grados de alucinación y de errores, pues aquí tenemos como un pecado original y un problema en la base de cómo puede funcionar toda esta tecnología. Entonces, sobre todo, la figura más destacada a la contra, el jefe científico de inteligencia artificial de Meta, Yann LeCun, que dice que con esta metodología nunca llegaremos a la inteligencia artificial a nivel humano y que se necesita otro tipo de modelo en el que la IA vaya construyendo un modelo del mundo. No solo adivinando palabras o adivinando el siguiente token, y que tiene que haber un proceso más explícito de construcción de idea del mundo que el que subyace a he leído mucho. No sé qué me da más miedo, si las alucinaciones o que la propia IA se cree su imagen del mundo y a partir de ahí la dejemos hacer cosas autónomamente. Bueno, hay una cosa muy curiosa, que es que todos estos modelos de alguna manera embeben visiones del mundo, en tanto en cuanto en los datos de entrenamiento hay visiones del mundo. Hay visiones ideológicas, hay explicaciones, hay opiniones, hay ideología. Entonces, es muy curioso, son los análisis ideológicos de los modelos. Cosa curiosa, los modelos son bastante de izquierdas. Centro-izquierda, no de izquierda radical, pero son bastante de izquierda. En teoría, cuando se hacen test políticos y tienen que responder a preguntas de esa índole. Aparte de que casi nunca trabajamos con los modelos de verdad. Es decir, el entrenamiento a base de los modelos llega hasta cierto punto y luego hay una fase que estos laboratorios aplican, que es del ajuste fino. En el ajuste fino se utiliza una técnica que se llama aprendizaje por refuerzo con feedback humano, en la que, bueno, podemos decir se orienta, se alinea, también se puede decir, se aplica la lobotomía a estos modelos, de manera que cortamos un montón de comportamientos de los que no queremos que hablen o los orientamos y les reforzamos para que respondan de una determinada manera a asuntos peliagudos. Esto puede ser tanto. Lo que ha hecho DeepSeek con todo China y, claro, y Corea y todo. Absolutamente, DeepSeek es un ejemplo. Es decir, tú luego haces cada vez que se mencione algo de política, con China, con tal, pum, aleccionas el modelo en esa última fase de entrenamiento y lo tienes. Pues en otros países, pues es con otros temas. Bueno, pues aquí estamos. Parece que se ha quedado buena tarde. Pero ya sabes que como tú lo estás oyendo de día, de tarde o de noche, pues se ha quedado buena de la hora que estés. Así que yo creo que ya lo sabéis, lo suelo decir muchas veces cuando acabo una de estas entrevistas. Primero podría estar hablando horas con Antonio porque soy un tipo al que le gusta escuchar y sobre todo le gusta aprender, y Antonio sabe mucho y además lo explica muy bien. Pero es que además este es un tema en el que hay tantas implicaciones. Te tengo que hacer una, ahora me hago herido. No debe faltar mucho para que empiecen los del cine a protestar diciendo que se les acaba el trabajo, ¿no? A los actores. Bueno, que yo veo en los avances de la creación de vídeo o los publicitarios, los anuncios publicitarios hechos con inteligencia artificial, a esos les quedan 2 telediarios. Bueno, de hecho, en la huelga de guionistas de Hollywood, este era uno de los temas. Claro, hay un factor, Alf,
que forma parte del argumentario y de muchos profesionales creativos, que es el siguiente. La inteligencia artificial es una tecnología extractiva. ¿Por qué? Porque cogieron todo el contenido, con copyright, sin copyright, que quisieron para entrenar a los modelos. No pidieron permiso. No compensaron a los creadores tampoco. Y luego ofrecen esas herramientas en el mercado para competir conmigo, que puse los datos de entrenamiento por la cara. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Es coger el pro común de las creaciones humanas, ¿no? Ese conjunto de obras y conocimientos que hemos generado la humanidad, que están por escrito, que están en vídeos, que están en audio, que está todo. Y ahora dicen que su modelo es suyo, porque lo han entrenado ellos y porque ellos tienen las GPUs y por lo tanto que cada vez que alguien quiere usar ese modelo, pues que les paguen. Pues aquí no están estafando. Es la posición que dicen. Es fácil ver la ironía, sí. ¿No? Entonces, claro, yo aquí siempre tengo un par de matices, ¿no? Una es, para mí, si el modelo es abierto, le estás devolviendo algo a la humanidad, por lo menos, que es que no te arrogas el control y la explotación. Y dos, es que, claro, el argumento un poco de las empresas de inteligencia artificial y toda esa gente es, oye, mira, mi máquina aprendió como habéis aprendido todos. Igual que yo cojo obras y he aprendido la inteligencia artificial con ellos, todo creador de cine ha aprendido viendo a Spielberg, viendo a John Ford y viendo a quien sea, y cada vez que haces una película no le mandas un cheque. A los pobres en el cine turco que el algoritmo claro, no reconoce. Y el cine turco que nunca se acordará de ello, ¿no? Entonces, el argumentario de las empresas de tecnología va por ese lado. Entonces, claro, en la industria creativa y en la industria del conocimiento, todos los que estamos ahí, nos vamos a ver interpelados y nos vamos a ver afectados. Entonces yo una vez escribí que nosotros éramos los luditas. Los luditas en parte tenían razón. Es decir, los luditas están en un mundo en el que los artesanos han invertido 20 o 30 años en ser muy buenos y en, por lo tanto, construir una barrera de entrada de su profesión, que era el aprendizaje durante décadas, y el telar y toda la maquinaria inicial de la industria, de la era industrial, de la revolución industrial, de repente hacía que esa barrera de entrada y esa prima de negocio que tenía el artesano desapareciera. Por lo tanto, su reacción es, vamos a quemar el telar, por supuesto, porque nos ha matado la inversión de 20 o 30 años profesional y humanamente que hemos hecho en dominar nuestra artesanía, ¿no? Entonces, es verdad que la inteligencia artificial hasta cierto punto iguala en la técnica o potencia técnica del que pues tiene menos experiencia o domina menos la técnica o está menos dotado técnicamente. Entonces, eso es real, abarata los costes, pero no compite con el que tiene la idea, el concepto creativo, el que vive la experiencia de la vida y tiene algo que contarnos y tiene una voluntad de contarnos, y el que es capaz de conceptualizar, idear y tener una visión fuerte, creativa. Ese, al contrario, ese se verá ayudado. ¿Por qué? Porque la parte técnica va a ser más accesible y más barata. De todas maneras, el mundo del cine y del audiovisual tan profesional a mí me suscita una duda que la tengo ahí en un borrador, que todavía no la ha resuelto Alf, es si puede haber un Joe Rogan del cine. ¿Por qué? Un Joe Rogan. Ajá. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en startups se empieza a ver startups cada vez más pequeñas. Dos fundadores, por ejemplo, hicieron Magnific, un proyectazo español de inteligencia artificial desde Murcia, que ha acabado en FreePic, que por cierto es otro buen ejemplo de IA europea compitiendo en la capa de aplicación. Tenemos casos como esos ahí. Las plataformas digitales y herramientas como la que tú y yo grabamos con Riverside, la capacidad de distribuir en YouTube, en Spotify, permite que creadores individuales de repente compitan en audiencia con emporios y cadenas completas. Excepcionalmente, 1 de cada 1 millón, pero es posible. Claro, la naturaleza del mundo audiovisual y cinematográfico es tal que podrá permitir que outsiders de fuera de la industria con herramientas de inteligencia artificial puedan por alguna manera colarse y estar ahí y competir.
Joder, pues eso es una de las dudas que tengo y si te parece puede ser uno de los puntos de debate del próximo podcast que grabemos. Porque para mí es un pensamiento en progreso, como ves, no lo tengo maduro. YouTube, por ejemplo, nos dio a Justin Bieber. Sí. Y mira dónde allá, o tantas otros que empezaron cantando en su cuarto. Cero audiencia, perdón, con cero audiencia, simplemente confiando en lo que ellos hacían, y ahí han acabado llenando estadios, ¿no? Y haciendo giras mundiales. La cuestión es si los nuevos aguadores, esos que se quedaron sin trabajo cuando empezaron a poner tuberías, van a bloquear el paso a van a intentar bloquear el paso a toda nueva tecnología que pueda dejar a los taxistas fuera del mercado, porque llega una nueva tecnología más moderna, más amigable, más transparente y más de todo, ¿no? Sí, apocalípticos e integrados. La historia se repite casi siempre, ¿verdad? Sí. Una y otra vez, claro. Nuestra resistencia al cambio y defender lo nuestro, lo que ha sido nuestro pan, está que en nuestro ADN y claro, no queremos que las cosas cambien porque queremos incluso que nuestros hijos hereden lo mismo que hemos tenido nosotros, aunque lo que venga sea mejor para ellos, pero nosotros queremos que conozcan lo que hemos conocido nosotros. Ya. Entonces, bueno, si fuera esto así, pues no sé, seguiríamos oyendo la radio todos juntos en un cuarto de estar, aprovechando alguna emisión transoceánica, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya sí, os hemos regalado, Antonio con su generosidad os ha regalado este bis, cuando ya estaba despidiendo, me he acordado del cine y nos ha dado toda esta magnífica explicación sobre qué les va a pasar a los pobres y cómo es imposible detener el mar con las manos. Y nada, espero que os haya entretenido, a ser posible que os hayamos aclarado un poco las ideas, que hayamos contribuido de alguna manera a generar conversación pausada que nos permita a todos avanzar, porque el progreso no se va a detener a esperarnos. O sea, podemos avanzar con él, avanzar por detrás o extinguirnos, pero el progreso no se va a parar porque nosotros no lo queramos. Así que lo menos que podemos hacer es intentar comprenderlo y en la medida de lo posible aprovecharnos de él. Si esta charla ha servido para algo de eso, pues lo damos por bien empleado. En cualquier caso, yo he pasado un rato fantástico, así que se lo agradezco a Antonio. Y a vosotras y a vosotros que estáis todas las semanas, a veces incluso por partida doble, escuchando estas charlas, desearos como siempre que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.